Para fortalecer el aprendizaje de educación religiosa escolar, destacaremos algunas ideas para realizar una aproximación al budismo. El budismo tiene por meta el nirvana, la extinción de los deseos y la absorción del yo en el infinito. Los budistas siguen un sistema de pensamientos, meditación y ejercicios del espíritu basados en enseñanzas de Siddhartha Gautama Buda, el iluminado. La doctrina de Buda tiene 4 verdades nobles. Primera, toda la existencia es insatisfactoria. Segunda, las insatisfacciones están causadas por el deseo de algo permanente cuando en el mundo no existe la permanencia. Tercera, es posible conseguir el cese a las insatisfacciones con el nirvana. Y cuarta, el nirvana puede alcanzarse siguiendo los 8 pasos. El camino para la liberación espiritual fluye a través de los 3 pilares básicos de las enseñanzas de Buda: meditación, sabiduría y moral. Estos se recogen en 8 pasos: conocimiento correcto, actitud correcta, discurso correcto, acción correcta, una vida correcta, esfuerzo correcto, estado mental correcto y concentración correcta. En el budismo, el cosmos no es permanente ni creado. Los dioses son seres sobrenaturales, dinámicos y están en la vida cotidiana. No crean, sino que permiten lo eterno y se encuentran sujetos al renacer y a la tarea de buscar la iluminación. Las mandalas serán recreación y representación del mundo ideal. Por eso es importante la meditación, para visualizar los diversos reinos celestiales que ellos consideran, donde se encuentran los centros de energía. Acá no se teoriza sobre un Dios creador ni un culto dirigido a él. Así fue precisamente como arrebataron al hinduismo brahmánico muchísimos fieles a partir del siglo VI a.C., pues en aquella época se empezó a difundir el pensamiento budista. Allí, en medio de una civilización dominada por el brahmanismo hindú, pues la decadencia a la que se veían sometidos, sobre todo las clases humildes, empezó a crear un malestar contra la tradición que cristalizó en nuevos puntos de vista y en una revolución religiosa cuya cabeza visible fue Buda. Buda pertenecía a los satriyas de corte militar. Tal vez por ello Buda, que nació cerca de Nepal, casi en la frontera del imperio cultural brahmánico hindú, rechazó muchos de sus pensamientos. Del origen militar de Buda procede el valor que dio a la autodisciplina, y en contraste a ello dejó ver sus disposiciones pacíficas. Por eso sus mensajes son tan especiales. Según Buda, el hombre no puede conocer la creación divina del mundo y menos las características de Dios. Por eso propone profundizar sobre la naturaleza y la experiencia humana y determina que el principio que rige el universo es el cambio constante. Ante esta verdad, lo que se puede hacer es adaptarse y aprovechar el cambio para purificarse, dejar el sufrimiento y alcanzar el equilibrio. Los caminos para conseguirlo son meditación y los principios éticos individuales, familiares y sociales. Una doctrina tan antidogmática e igualitarista constituía un peligro para el brahmanismo hindú, por eso fue calificada como una herejía. Tras la muerte de Buda, los discípulos crecieron y 3 siglos más tarde, en la dinastía hinduista de los Mauryas, de corte rígida, surge el rey Asoka, que da una evolución especial al budismo. Tras una guerra en Bengala que ocasionó víctimas inocentes, Asoka se entera de las enseñanzas de Siddhartha Gautama Buda y prohibió cualquier acto de violencia. Restringió los sacrificios de animales para los banquetes, facilitó la comunicación entre personas y los pueblos, creó un sistema de ayudas logísticas para los viajeros, pozos, árboles en los senderos, dictó normas de cortesía social y familiar, creó santuarios populares en los que fuera posible venerar a los santos representados por sus reliquias, impulsó la convivencia entre todas las religiones y filosofías. En fin, dio un matiz budista al contexto sociopolítico. Pero tanta popularidad desvirtuó algunos aspectos budistas y se originaron nuevas interpretaciones. Por eso surgió el texto del Karavatú, en el cual el budismo oficial trataba de corregir los errores de los pensamientos espirituales. Después del imperio de Asoka, con la rivalidad entre monjes budistas y brahmanes ortodoxos, muchos brahmanes se unieron al budismo para no perder los privilegios que ya tenían.
y esto da pie a una confusión doctrinal que acaba con la unidad interpretativa de la sabiduría de Buda. Será en el siglo I a.C. cuando surja el Mahayana, el gran camino o vehículo. Esto será un movimiento que va a ampliar el número de seguidores del budismo, quienes por volver a la esencia budista promovían el ser poseído por la esencia de Buda. Ellos eran los futuros Budas y retrasaban su llegada al Nirvana para ayudar a los seguidores que se quedaban en el camino de la iluminación. Una de las reformas importantes del Mahayana consiste en quitar la obligación de vestir con las túnicas tradicionales monacales. Esto permitió extender su fe a lo largo de los siglos por los países fríos, llegando a través de Asia Central por el sur y el este hasta los actuales países de Sri Lanka, Tailandia, Birmania y por el norte hasta el Himalaya y desde allí por la ruta de la seda hasta China, Mongolia, Corea y el Japón. En la actualidad, el budismo Mahayana ha llegado a muchas zonas de Europa, Australia, América y con el fenómeno de las redes sociales se ha convertido en una oferta espiritual de mucha aceptación. Es muy importante resaltar que en el budismo los pensamientos tienen consecuencias para todos. Allí aparece el karma como un proceso de causa y efecto que establece conexión entre las acciones y la reencarnación en una vida futura. La moral, por otro lado, tiene prohibiciones como no matar, no robar, no mentir y abstenerse de conductas sexuales inadecuadas y de sustancias tóxicas. Y como principios de la vida establecen la compasión y la amabilidad. Siddhartha Gautama Buda nunca quiso tener un retrato de su imagen, pero su imagen aparece en diferentes formas con diversos símbolos, entre ellos los más comunes, la rueda, las huellas, el tómulo sagrado, el árbol de la iluminación. La variedad de todos estos elementos representan las múltiples culturas a las que llegó el budismo. Buda se consideraba a sí mismo como un maestro que orienta el camino a la iluminación. Sus enseñanzas están en distintas colecciones utilizadas en las comunidades monacales, pero también podemos encontrar colecciones de pensamientos elaborados por las sectas budistas. Después de la muerte de Buda, sus reliquias se guardaron y se distribuyeron entre sus seguidores, alentando a la peregrinación para venerarlas. Las peregrinaciones promocionaron objetos y lugares asociados a la vida de Buda. Luego sería un deber honrar la memoria de Buda meditando sus enseñanzas y ofrendando flores, perfumes, lámparas de aceite, pequeñas banderitas, y así Buda se fue elevando a la categoría divina. La comunidad de monjes budistas se convirtió en la base de la sociedad. En los monasterios, los monjes realizan ritos prescritos y meditan para autoeducarse. Gustan de la disciplina, pues tienen más de 250 reglas en un libro guía. Renuncian a pertenencias personales y viven en pobreza y austeridad. No obstante, pueden poseer 8 objetos personales: 3 mantos, una campanilla, un cuenco para limosnas, una navaja, un alfiler y un tamiz para el agua. Actualmente pueden tener paraguas y algunos libros, pero no dinero. La gente que les rodea les invita a sus casas a cenar como un signo de su cercanía. Tan cercanos son que en ocasiones el monasterio es la escuela del pueblo. Sin embargo, el pueblo los supervisa y si actúan como no deben, pues entonces no serán aceptados. Si quebrantan las normas, perderán sus prerrogativas, sus privilegios y serán expulsados de la población. De los budismos regionales podemos resaltar el budismo chino, el budismo japonés y el budismo tibetano. Este último hace un culto al espíritu denominado el vehículo del rayo. Se basa en textos antiguos llamados tantras y recoge prácticas rituales como la meditación y el canto de los mantras. Da importancia a los maestros, a quienes les va a llamar lamas. Los lamas son aquellos que instruyen a los novicios. El líder de ellos es el Dalai Lama. Cuando el Dalai Lama muere, otro lama busca a un niño que recuerde la reencarnación del compasivo para que con el tiempo se convierta en el próximo Dalai Lama. Si el budismo tibetano te parece conocido, es porque la aceptación de sus pensamientos es altamente relacionada con los servicios culturales y ambientalistas de muchas agencias de viaje y de varios canales de comunicación, y famosos artistas, al unirse a ellos, se convierten en su carta de presentación en muchos contextos, lo que hace de este budismo una experiencia seductora. Además, hay una fascinación por el mito del Dalai Lama tibetano.
El budismo no es dogmático y su visión es abierta, se adapta a las mentalidades y modos de vida. Esto va a facilitar su fuerte presencia en la actualidad. Además, se hizo famoso por la concesión del Premio Nobel de Paz al Dalai Lama en 1989 y también por la visión idealizada un poco que ofrecieron la literatura y el cine, Pequeño Buda, 7 días en el Tíbet. Por algo, Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, la destacaba y la defendía entre los diversos credos que existen como la mejor de las religiones.